problema con respecto a la gnoseología es acerca de la definición de lo que es el conocimiento. O sea, ¿qué cosa es el conocimiento? Hemos visto la posibilidad, o sea, si el hombre puede conocer, hemos visto el origen, cuál es la fuente. Ahora vamos a buscar definir el ser, lo que es el conocimiento. Tenemos tres posiciones, la del realismo, la del idealismo subjetivo y la del fenomenalismo. Ahora, el realismo y el idealismo subjetivo presentan posiciones, digamos, bastante opuestas. Para el realismo, existe un mundo independiente de nosotros. Obviamente, realismo significa algo real. Real significa independiente de nosotros. Entonces, para el realismo, el mundo, de un otro modo, realmente es así como lo vemos. Hablando de forma más sencilla, el color verde, el calor, tiene una objetividad con respecto a nosotros. ¿Está bien? De tal manera que lo que hace el hombre nada más es conocer cómo es el objeto realmente. Es obvio que para el realismo los seres humanos podemos conocer las cosas en sí mismas. Si yo veo la pizarra verde es porque realmente es verde. Para el realismo existe un mundo que está allí afuera, de modo independiente. Y lo que hago yo es conocerlo como es. Por eso es que para el realismo, como ves, el conocimiento es un reflejo fiel de las cosas que se encuentran fuera de la mente. Están ahí. Reflejo fiel significa como un espejo, ¿no? Si yo reflejo la pizarra verde es porque realmente la pizarra es verde. Nos desaparecemos todos y la pizarra sigue siendo verde. Ya, eso se llama realismo. Ahora, y la posición de la vida diaria, es cierto. La posición de la vida diaria es realista. Si yo veo una pared verde, reconozco que realmente es verde, ya está. Y a partir de eso viene el dogmatismo, de hecho, ¿no? Entonces, Aristóteles tenía esa posición realista, ¿no? Entonces, el mundo es así como se ve, no hay mayor cuestionamiento. ¿Para qué vamos a cuestionar? Esa pared al fondo que está a unos 200 metros es blanca, ese cerro es gris y ya está, el cielo es celeste, ya está. Así es el mundo. Por eso que Aristóteles decía que el conocimiento es así de una vez y para siempre. El cielo siempre será celeste, ya está. Pero en cambio Lenin, que es un dialéctico marxista, considera de que no es tanto así, porque lo que dice Aristóteles es una ingenuidad. Por ejemplo, si observamos que el sol se mueve, es porque realmente es así. Entonces siempre el sol se va a mover alrededor de la Tierra. Y ya está, es una verdad plena y completa. Ya, pero eso es una ingenuidad, pues. El hecho de que el sol se mueva alrededor de la Tierra, y es lo que vemos, no significa de que sea cierto. De hecho, hace mucho tiempo, en la época de Aristóteles, se creía que efectivamente el sol se mueve. Entonces era una verdad. Pero en la medida que avanzó la investigación científica, en la medida que avanzó la historia y las sociedades, es obvio que ese conocimiento se hizo cada vez más exacto y ahora sabemos que quien se mueve es la Tierra. Entonces, el conocimiento, dice Lenin, es un proceso histórico. En la medida de que los seres humanos vamos encontrando conocimientos cada vez más certeros sobre la realidad. Es un proceso hacia la verdad. La suma de verdades relativas, dice Lenin, obtendrá la verdad absoluta. Cada momento de la historia genera conocimientos objetivos sobre la realidad. Y no solamente la época histórica, ahora mismo, esto realmente es verde, pero es solamente un conocimiento aproximado. En la medida que indagamos más, en la medida que apliquemos más ciencia, descubriremos más cosas. Átomos, partículas subatómicas, rayos, ondas. Entonces, el conocimiento de que esto es verde, como el conocimiento de que aquí hay átomos y el conocimiento de que aquí hay partículas subatómicas, son conocimientos que reflejan la realidad, pero entenderás de modo cada vez más aproximado, cada vez más cierto, cada vez más cercano a lo real. Entonces yo me como un helado de chocolate, qué rico, dulcecito y colorcito marroncito. Es verdadero, es salado el chocolate, ¿no? Es dulce. Y no es más que es azul, ¿no? Es marrón, pues el chocolate es marrón, ¿no? Es un conocimiento verdadero, objetivo. El hombre conoce la realidad, pero es obvio que es un conocimiento aproximado. Los químicos, pues nos enseñan que ahí hay sustancias químicas, hay moléculas.
Entonces es un conocimiento de la química es más certero, más cercano, más exacto si quieres, más preciso. Pero tanto el conocimiento de que el helado de chocolate es marrón y dulce, como el conocimiento de los elementos químicos que componen el helado de chocolate, son conocimientos reflejos de la realidad, son conocimientos objetivos. ¿Y cómo avanzó la química? A través de un proceso histórico, dice Lenin. Entonces, mientras que Aristóteles considera que el conocimiento es algo inmutable y de una vez para siempre, Lenin considera que el conocimiento es un proceso cada vez más certero. Pero unos y otros consideran que el conocimiento es un reflejo fiel de la realidad, no es una tergiversación, y que más allá de nosotros existe una realidad. Por eso es que Lenin decía que el conocimiento es reflejo subjetivo, porque está en la mente, de la realidad objetiva, de la realidad que está fuera de nosotros, de la realidad en sí. ¿Me hago entender? Entonces, para el realismo existe un mundo que está ahí, fuera de nosotros. Nosotros pudimos no haber nacido, la vida humana pudo no haber existido y el mundo va a seguir ahí. Hubiese seguido ahí. Lo opuesto al realismo es el idealismo, que es una posición con un tinte religioso muy fuerte. Porque George Berkeley, por ejemplo, considera que esa tesis de decir que hay un mundo ahí sería hacer la competencia a Dios. Y Berkeley dice, no, eso es un absurdo. Eso que tú llamas mundo es una percepción nuestra. Esa pared blanca es una percepción. Pregúntale a tu profesor de psicología, que te enseña excelente el curso. Este verde que ves, ¿es una percepción o no es percepción? ¿No sabes psicología? Es una percepción. ¿Y la percepción qué es? La percepción no es un proceso psicológico, entonces esto que llamamos realidad es un conjunto de procesos psicológicos, pues. Tú lo estás diciendo. Lo que se sigue entonces es que no hay una realidad en sí. Lo que hay, esto que llamo mundo, es una gama de procesos psicológicos que están en la mente. No hay un mundo en sí. ¿Por qué tú dices que esta tiza existe o no existe? ¿Existe o no? ¿Por qué? Porque lo puedes ver ahorita o no. Entonces, la existencia consiste en que las cosas son percibidas. Esto existe porque lo percibimos. O sea, de un otro modo, esto, la tiza, depende de alguien que lo perciba. Por eso es subjetivo, pues, depende de un sujeto. Esto no es materia que está ahí, esto es percepción, porque es blanco, porque es liso, porque es áspero, porque es pequeño, porque es liviano, y todo es percepción, y como tal está en la mente. ¿Dónde van a estar las percepciones? Ese sol, el sol que está ahí es amarillo, esa bola amarilla de calor, todo es percepción, es amarillo, no es caluroso, es percepción. ¿Y en dónde está? En la mente. Por eso es que Berkeley es un sacerdote irlandés, furibundo, rabioso, enemigo de los ateos, que considera de que no hay que hacerle caso a estos ateos, que todas las cosas son percepciones, punto. Ser es ser percibido. No puede haber algo que digas que exista que lo pueda ser percibido. No. Y en esa línea está Ernest Mach, que es un físico austriaco. Entonces, Mach, siendo físico, dice, lo que tú llamas fenómeno físico es una percepción, es una sensación tuya. Nada más. O sea, todo lo que estudia la física, te encanta estudiar la física. ¿Qué estudia? Caída de cuerpos. Esto es un complejo de sensaciones tuyas, que los físicos lo que hacen es medir. El físico no puede ir más allá de sus propias sensaciones. El mundo físico es el mundo de las sensaciones del físico. No hay algo en sí mismo independiente. Claro que Berkeley le agrega de que es Dios quien nos da las percepciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Habrás visto el video. Pero claro, es obvio una manera de refutar el idealismo subjetivo es con el sentido común, ¿no? Si todo es percepción, a ver que te atropella el carro, ¿no? A ver, vamos a ver si es una percepción. ¿No es cierto? Que atropella un carro, lánzate en una carretera, a ver, te agarra un camión. Percepción. El camión te va a aplastar, ten cuidado, no hagas eso. Pero Berkeley y Mach, como son muy filósofos, dicen, no, todo es percepción.
Todo es percepción. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué es idealismo? Porque ellos consideran que la materia no existe, que todo es percepción. O sea, proceso psicológico, tómalo como sinónimo de idea. Proceso psicológico que está en un sujeto, que está en una mente. Idealismo subjetivo. Buena, ¿no? Interesante. Entonces, para el realismo existe una realidad externa al sujeto, un mundo en sí mismo, y el hombre es capaz de conocerlo. Idealismo subjetivo, no hay realidad externa, todo es percepción, todo es sensación, todo depende del sujeto, no hay materia, no hay mundo en sí, no hay nada. Entonces, el conocimiento es percepción, ¿va? Ahora, una posición, digámoslo así, intermedia es Kant. Ya sabes que para Kant conocemos el fenómeno, más no las cosas en sí. Entonces es obvio que para Kant el verde es el fenómeno. Y más allá del verde está la pizarra en sí misma, incognoscible. Entonces, ¿en qué se parece Kant a los idealistas subjetivos? Un poquito. En que tanto para Kant como para los idealistas subjetivos, el conocimiento está en la mente. El verde está aquí. Pero ¿en qué se diferencia Kant de los idealistas subjetivos? Que el idealista subjetivo niega la existencia de una realidad externa a nosotros. Pero Kant dice, no, tú estás loco. Sí hay una realidad externa a nosotros, sí hay una cosa en sí que está ahí afuera. Solo que esa cosa en sí es incognoscible, dice Kant. Entonces ahí como que Kant se parece un poquito al realismo, ¿no? Porque tanto para Kant como para el realismo hay algo que está ahí. Claro, con la diferencia de que para el realismo ese algo que está ahí, ese mundo que está ahí se puede conocer de manera efectiva, pero para Kant es incognoscible. Por eso es que Kant plantea una tesis fenomenalista. ¿Por qué fenomenalista? Porque para Kant el conocimiento del verde, por ejemplo, no es algo real, como piensan los realistas. No es una percepción que es lo único que existe, como piensan los idealistas. Es un fenómeno. Es la manera por la cual las cosas se presentan ante nosotros. Es un fenómeno. Lo que conocemos son fenómenos, formas en las cuales las cosas se presentan. Recuerda que fenómeno es una palabra griega que significa lo que aparece, lo que se presenta, la manera como las cosas se nos presentan a nosotros. Yo me acuerdo que una vez hablamos del ejemplo del celular, de la cámara de fotos. Es igual. Entonces tú tomas fotos con tu cámara de tu celular, ¿cierto? Entonces resulta de que la cámara tiene cierta resolución, ciertas características. De tal modo que todas las fotos que tomes del celular van a estar determinadas por las condiciones que tiene la cámara, ¿o no? Todas, todas. Si tu cámara tiene 12 megapíxeles o 13 megapíxeles, las fotos saldrán con 13 megapíxeles de resolución. Si tu cámara tuviera 8 megapíxeles, las fotos saldrán con 8 megapíxeles de resolución. O sea, todas las imágenes están determinadas por las condiciones de la cámara. Por tanto, jamás de los jamases, la cámara tomará una foto fiel de la realidad, ¿o no? Ya, igual eso nosotros, dice Kant. Igualito, exactamente lo mismo. Todo lo que conocemos, esto, que esta pared es amarilla, que esta pizarra es verde, que mi camisa es blanca, todo esto está determinado por nosotros. Es como que nosotros fuésemos una cámara. Por consiguiente, si esto está determinado por nosotros, jamás de los jamases conoceremos al mundo en sí mismo, como es realmente. Lo que conocemos es el fenómeno. La cosa en sí, el mundo independientemente de nosotros es incognoscible, dice Kant. Por eso Kant dice, el conocimiento es el fenómeno que se presenta dentro de la conciencia. El objeto del conocimiento es el fenómeno. Y la cosa en sí existe, pero es incognoscible. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos, chicos, las posiciones acerca de la esencia del conocimiento. Posiciones que van a buscar definir lo que es el conocimiento. Tenemos el realismo, que afirma que el conocimiento es el reflejo fiel de las cosas que están fuera de la conciencia. Hay un mundo que está fuera y el hombre es capaz de conocerla como es realmente. Para Aristóteles, el conocimiento es definitivo, una vez para siempre. Para Lenin, es un proceso histórico cada vez más exacto. Para el idealismo subjetivo, no existe realidad externa, no hay mundo en sí. Todo lo que conocemos, de un u otro modo, depende del sujeto, depende de la mente humana. Berkeley, ser es ser percibido. Ernest Mach, las cosas son un complejo de sensaciones. Entonces, el conocimiento de la pizarra es una percepción, que es lo único real que existe, dicen los idealistas subjetivos. Y por su parte, Kant considera que si bien es cierto, existe un mundo que está ahí, como lo plantean los realistas, ¿no es cierto? Pero ese mundo que está ahí es incognoscible.
lo que conocemos son los contenidos mentales, en ese punto se emparenta un poco con el idealismo subjetivo, pero esos contenidos mentales no es lo real, como piensan los idealistas subjetivos, sino solamente un fenómeno que el hombre ha organizado gracias a la experiencia y gracias a la razón. Es en relación al problema de la esencia del conocimiento.